la materia como un refuerzo para mejorar mis conocimientos. Ok, muchas gracias por tu aporte, Fernando. ¿Alguien más que por favor desee compartir? Ya les digo y les pido con total confianza que ceros no les voy a poner. Así que tranquilos, pueden decir lo que quieren. Ahora sí, desquítense con el profe. No creo que haya tenido ningún inconveniente para hacer ninguna de las sensibles, entonces todo bien. Ok, muchas gracias, Isabo, por tu aporte. ¿Alguien más que por favor me puede indicar? Sí, profe, yo creo que está bien. O sea, hasta ahorita no hemos tenido problemas y con los trabajos hemos podido investigar más. Y yo creo que en tiempo de trabajos, pues, Profe, también Camila, perdona que te interrumpa, estoy creo teniendo que problemas de hasta ahora conexión. Perdón, chicos, un momentito nada más. Estoy teniendo algo de problemas de conexión, no sé si me escuchan. sí. Sí, profe, sí se lo escucha. Perfecto, no les alcancé a escuchar quienes estaban interviniendo, se me cortó, se me quedó congelada a mí la pantalla. Si por favor, con las disculpas del caso, me pueden ayudar nuevamente repitiendo lo que han dicho. Yo quería hablar. Adelante, Yo Andy. creo que hasta ahora está bien porque hemos tenido tan seguramente darnos todo está bien y también porque hemos podido investigar más y creo que ha sido fácil de hacer y también como dijo Camila, pues ha sido el tiempo apropiado para enviarlo, está también bien. Ok, muchas gracias, te agradezco también, Andy. ¿Alguien más que por último quisiera intervenir al respecto de esto? Anda, sean sinceros, no me dejen así. No sé si me escuchan. Sí, se lo escucha. ¿Alguien más que quiera intervenir, por favor? Buenas. Hola. Perdón, ¿es la clase de Sociología de la Educación? No, mi estimado, estás ahora en la clase de antropología. Ah, me equivoqué de curso. Perdón. Dale, no hay problema. Si se quería quedar, que se quede, no hay problema. ¿Alguien más entonces, chicos, chicas, que desee intervenir antes de? Profe, una consulta. Claro, dime, María Ángel. En verdad, yo estaba revisando lo de la semana 3 y decía que teníamos que leer para el trabajo autónomo un libro. Ese lo buscamos aparte, ¿verdad? Porque entre los archivos que teníamos ahí no aparece. A ver, sí, justamente sobre eso, en buena hora que me lo topaste, antes de que se me vaya el santo al cielo, yo tenía conocimiento de que ustedes, al momento de matricularse y todo lo demás, les habían proporcionado ya algunos links de acceso a la biblioteca virtual de la universidad. Si no es así, yo voy a subir el link en la semana 3, donde corresponde, para que ustedes tengan acceso y busquen los libros que sea necesario. Además de eso, creo que sí tenía ese texto, me parece que era el de Burgos, o no recuerdo. Pero bueno, yo daré la explicación, conversaremos un poco. Cualquier duda que tengan, me escriben, por favor. Escríbanme.
como he tenido algo de dificultad y en estas semanas ha habido un poco de dificultad con el correo electrónico y con la plataforma Canvas por el ingreso excesivo de usuarios, voy a facilitarles también mi correo particular, mi correo personal, para que todas las tareas que les envíe, por favor, me lo envíen también con copia a mi correo personal. He venido teniendo problemas, inclusive no he podido calificar todos los trabajos porque el correo de la universidad no me da acceso y encima de que mi pobre computadora es más vieja que yo, entonces también me dificulta un tanto más. Les daré mi correo personal para que me puedan enviar con copia el trabajo por ahí y revisarlo, y les facilitaré también mi número de WhatsApp para que cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, sin importar, lo puedan hacer también a través de ahí, si es que es necesario. He tenido la particularidad, siempre que doy mi número de WhatsApp, es muy gracioso porque tengo alumnos o alumnas de que les digo, vean, pueden escribirme, no es problema, yo encantado de poderles atender, y me escriben a la 1:30, 2 de la mañana, profe, disculpe que le moleste, disculpe la hora. La ventaja es de que como paso despierto hasta las 3, 3:30, 4 de la mañana, pues contesto, pero no es problema, ¿sí? Entonces utilizaremos también esos recursos y yo les agradezco también con todo esto. Miren, la asignatura de antropología, como ustedes mismos decían en la parte introductoria en el Canvas, cuando les hablaba de las expectativas que tenían, muchos de ustedes decían que la expectativa mayor, creo que en su totalidad, era el ir aprendiendo, ir conociendo los temas de la asignatura y que estas sean herramientas que les ayuden a ustedes, pues, para aplicarlas en su vida profesional y personal. Fernando decía al respecto de, y muchos de ustedes de los que intervinieron, de lo que les escuché, hablaban de la posibilidad de investigar, de leer algo más sobre conceptos de persona, de ir viendo o entendiendo algunas cosas. De eso se trata. De que vayamos entendiendo de que la asignatura de antropología no se enfoca solamente en el mero concepto o en los meros conceptos, sino más bien es un programa que la universidad ha definido con temas específicos que les permita a cada uno de ustedes entender, aparte de lo que ustedes vean en sociología de la educación, en filosofía de la educación, en didáctica, qué sé yo, en materias ya propias como el listening, bueno, todo lo que ustedes estudien. Muy aparte de eso, que sea este espacio, a mí me gusta que sea un espacio para compartir. Compartir no solamente estos conocimientos, sino compartir experiencias. Por eso yo siempre les insisto, si ustedes revisan los anuncios y el contenido que yo les subo semanalmente a ustedes en el Canvas, siempre les estaré insistiendo de que lo que más necesito yo es su capacidad de razonamiento, su creatividad, su espontaneidad y sobre todo la confianza. A mí no me vean como el profesor siempre que voy a estar ya. No, me gusta, como yo les decía desde el primer día, ser cercano, me gusta compartir y me gusta que ustedes sean sinceros, porque este espacio es para eso, es para crecer juntos. Yo no puedo aquí llenarles de más conceptos de persona, qué dice Burgos, qué te dice sobre la persona, o qué te dice Rielo sobre la persona, o qué te dice tal o cual autor sobre la persona, o sea, no. Yo me gusta desde esa parte de la teoría, con la experiencia, ir hablando y complementando algunas de estas cosas. Entonces, chicos, siéntanse siempre en la libertad de si necesitan alguna aclaración, alguna explicación. Para eso tenemos también la hora de tutoría y tienen todos los medios, ya les digo, está el WhatsApp, está mi correo electrónico, pueden hacerlo. Entonces, en ese sentido, me voy a permitir de una vez ahí para que lo apunten o lo copien, les voy a facilitar mi correo personal al que necesito que me remitan con copia sus trabajos para tener un soporte porque estoy teniendo algo de problemas. Lo estoy ahora escribiendo ahí y mi número de celular. Listo, ahí tienen mis datos adicionales a los que ustedes, pues por favor, pueden dirigirse con sus consultas, con sus preguntas y remitiendo también los trabajos. Entonces, como un adicional para eso. Bueno, ahora sí, ya a la espera de que este tiempo que todavía sigue significando un gran reto para todos, el estar adaptándonos a esta realidad, pues nos siga brindando oportunidades, yo creo, para ir entendiendo muchas cosas.
La sociedad está sufriendo una gran cantidad de cambios y nosotros somos parte de la sociedad. Ahora la situación es, estamos siendo conscientes de todo este golpe o de este impacto que a la larga se está generando con estos más de 40 días que ya tenemos de aislamiento, con todas las decisiones malas, porque yo de bueno no veo nada. Por ejemplo, que el gobierno nacional y los gobiernos seccionales están tomando. Muy aparte de eso, yo creo de que deberíamos tener muy presente la acción de cada uno de nosotros, en el sentido de que como personas necesitamos colocar filtros a veces en nuestra vida con la finalidad de poder tamizar, poder filtrar todo lo que sea necesario, bueno y conveniente para nosotros personalmente y para los que están a nuestro alrededor y para los demás, ¿sí? Alrededor familia y para los demás a nivel de sociedad. Por ejemplo, al respecto de todo este asunto de la pandemia, se dice que desde la próxima semana se pasarán ya a nuevas etapas. No sabemos qué decisión vayan a tomar las autoridades locales. No sé si todos estén en Loja y si están fuera de Loja, pues en los cantones donde están. Esperemos de que las autoridades seccionales pues tomen las mejores decisiones. Pero yo creo que parte de nosotros el hecho de ser conscientes y evitar convertirnos nosotros también en, no sé si decir, si emplear bien el término, en chivos expiatorios, de que nos conduzca de que no, nos están diciendo de que está bien, de que podemos salir teniendo los cuidados, cuando fuera mucha gente no ha tenido ni está teniendo cuidado, y eso vaya a significar de que nosotros nos contagiemos. Y eso genere muchas situaciones a nivel de familia. Por un error que nosotros podamos cometer, por una imprudencia, pueden pagar todos dentro de nuestra casa. Entonces, sí es necesario de que todavía seamos conscientes de que falta mucho y debemos seguir teniendo un cuidado muy, muy grande al respecto de todas estas cosas. Mi consejo y mi recomendación, chicos, al respecto de esta situación, por todas las realidades que se viene viendo, se viene siguiendo. No solo a través de los medios de comunicación que no te están diciendo todas las cosas como son, sino también desde fuera. Yo trabajé muchos años en el sector público, entonces tengo mis contactos a nivel de ministerios, tengo mis contactos a través de ECU, tengo mis contactos a través de hospitales, y la realidad en algunos países, en algunas provincias y sobre todo acá en Loja es tenaz. Entonces sí es necesario de que seamos un poquito conscientes y cuidadosos de cómo seguimos viviendo eso. Y bueno, justamente al hablar de, como para ir ya entrando a materia propiamente, aprovechando el tiempo de que nos queda ya, se nos va reduciendo. No sé si es que hasta ahí, de lo que he dicho, hay alguna pregunta o alguna otra cosa que alguno de ustedes quiera hacerlo, que me lo haga en estos momentos antes de pasar ya a un breve resumen de lo que quería hablar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? Sí, profe. De ahora en adelante los trabajos le enviamos con copia a su correo personal. Correcto. ¿O le enviamos desde un inicio de todas las tareas? No, desde los trabajos de ahora, porque los anteriores ya están revisados, están calificados. Por ahí hay algunos compañeros, compañeras que no han presentado. Si alguno de ustedes ha tenido algún problema con la tarea, por favor se comunica conmigo y nos ponemos de acuerdo para eso. Pero sí, Emily, respondiendo a tu pregunta, a partir de las actividades del día de hoy, por favor, les rogaría de que estas las puedan desarrollar, las puedan enviar, más bien dicho, a mi correo institucional con copia a mi correo personal. Y si hay alguna dificultad, pues igual me pueden escribir por correo, mandarme un mensaje por WhatsApp y decirme, vea, profe, soy fulano de tal paralelo, quería hablar sobre esto y nos ponemos de acuerdo. ¿Ok? Gracias, profe. Profe, yo tengo otra duda, creo. Claro. Verá, es que María Ángel dijo que en la semana 3 hay un trabajo que hay que leer un libro. Entonces, hay profesores que nos han compartido ese link de ingreso a la biblioteca virtual, pero al menos a mí no se me abre ningún link de los que me han compartido, entonces tengo problemas para revisar los libros y quería saber si mejor usted nos puede subir al Canvas. No hay problema, Isabo. Al respecto de eso también, de la actividad, justamente vi la dificultad que estaban teniendo en el otro paralelo con el que trabajo y que algunos otros profesores también ya habían manifestado. En ese sentido, yo les voy a pedir de favor, porque si mal no recuerdo, yo les había pedido, bueno, vamos a ir revisando lo de las tareas, porque básicamente sí hice una modificación.
voy a ser consciente de eso. Sí hice una modificación por las dificultades, entonces creo que el texto al que ustedes se refieren, yo lo cambié. Nos vamos a enfocar solamente en trabajar con el texto básico. Y si hay algún texto adicional como este que están teniendo dificultades, pues yo creo que lo subiré para que ustedes lo lean. Pero básicamente de ese texto yo modifiqué, no van a tener que hacer ninguna tarea de ese. Únicamente las tareas que van a tener que hacer son de nuestro texto base, nada más. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a aclarar ahora en esta clase, lo van a ver en la presentación. Y sí, yo creo que sí lo puse claramente en el Canvas. No sé si es que habrán revisado el Canvas, pero en el Canvas, en la semana 3, he puesto ya todos los cambios que he generado y todas las actividades que van a tener que realizar. Entonces, sí les pediría de que vuelvan a revisar. Siempre revisen la plataforma. Por favor, no se me confíen. ¿Saben? Les voy a ser infidente con algo. Y ayer en la tarde me hicieron dar cuenta los profesores del área. Yo inclusive me equivoqué. En el plan académico, en el plan de clase, hay un error y yo no me di cuenta. Al final de toda la programación de semanas de los bimestres, hay un cuadro final que lo había revisado con ustedes donde están las fechas importantes. Y yo no me percaté de fijarme en este cuadro de fechas importantes. Yo me venía fijando en el contenido de cada una de las semanas, en el desarrollo de las semanas, y ha habido un error. Por ejemplo, para esta semana yo he generado una actividad extra clase dentro de la plataforma Canvas que se trata de un foro donde yo estoy planteando un tema y les estoy pidiendo de que ustedes revisen, lean y a base de lo que ustedes hayan averiguado, pues respondan la pregunta que les estoy haciendo. Y les estoy pidiendo de que, a más de responder, ustedes revisen lo que, por eso se trata de un foro, ustedes revisen también las ideas de sus compañeros. Y que al menos de esas ideas de sus compañeros, a dos que a ustedes les haya llamado la atención, de acuerdo a lo que ustedes hayan leído, que a dos compañeros ustedes pues traten de hacer un eco de lo que ellos han dicho. Sí, compañeros y compañera, yo estoy de acuerdo con tu opinión porque considero de que esto es así, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo voy a ir siguiendo todo eso. Esa actividad yo la había puesto para esta semana, pero ayer en la tarde, dándome cuenta de eso, en la programación está diciendo de que esto es todavía para la próxima semana, si me no recuerdo. El tema es de que, por ejemplo, esa actividad yo la he abierto para esta semana, pero la voy a ampliar, como para que ustedes la desarrollen a lo largo de esta y de la próxima semana. ¿Ok? Ya pondré la aclaratoria, pero por decir, se trata de eso. Así como me dicen ahora de este texto, si es que yo lo tengo, pues lo voy a subir de inmediato terminada nuestra clase para que ustedes lo lean. Pero de ese básicamente solo era leer. De ahí yo he modificado las actividades que ustedes tendrán que desarrollar para esta semana y hasta la próxima clase para que lo puedan desarrollar con toda la calma. Yo trataré de buscar de que no se les complique mucho y de facilitarles. Y sí, tienes razón, la compañera que me decía sobre el acceso de los links, voy a buscar el link. Si es que están teniendo problemas, pues buscaré la manera de subir los textos o de darles otras alternativas. Por decirles, para la clase de esta semana, en el Canvas, en la semana 3, yo me he valido de algunos videos. Vamos a hablar, básicamente en estos minutitos que nos quedan, vamos a enfocarnos en el tema de lo que tiene que ver a la persona humana como tal, ¿no? Y el título de la clase, digamos, o de la unidad de esta semana habla de que el hombre es más que cuerpo y psique. Estamos comenzando a hablar ya de lo que es la persona. Hemos comenzado a ver algunas cosas al respecto de algunas definiciones de lo que es persona. Y nos vamos a ir enfocando de acuerdo a lo que ustedes han conversado, han revisado. Me ha gustado mucho encontrarme con algunos trabajos, con algunos criterios de algunos de ustedes que me han llamado mucho la atención porque lo que han buscado como conceptos, como definiciones, pues ha sido muy interesante el ver todo eso. La actividad de debate, por ejemplo, para evitar todo este problema de la creación de grupos y todo eso, yo planteé un debate en el sentido de verlo desde un punto de vista diferente, que me gustaría conversarlo en otro momentico. Ahora ya se me está cortando mucho el tiempo, pero por ejemplo me ha gustado leerles a ustedes los criterios con los cuales
han ubicado su posición al respecto de, ¿se ubican con lo que es el evolucionismo de Darwin o se centran más en los tres principios de la persona de la creación de Fernando Riel, ¿no? Y las razones por las cuales han hecho? Me pareció muy bien muchos trabajos. Y sí me gustaría que ustedes sigan siendo en ese sentido analistas y críticos. Y viene muy bien al respecto a toda esta situación. Entonces, me gustaría enfocarme en conversar con ustedes estos minutos sobre estos temas del día de hoy. Es bastante interesante porque estamos hablando sobre lo que es, pudiésemos decir, lo que es la persona desde el punto de vista de entender lo que es el cuerpo, que la persona es más que cuerpo y que mente. Y esto se enfoca básicamente desde los principios del dualismo antropológico que Platón lo planteó. Platón, dentro de la filosofía griega, Platón fue uno de los máximos exponentes de la filosofía griega, y Platón, desde ese punto de vista, nos hablaba del dualismo. ¿Qué es dualismo? Viene de dos, y desde ahí pues nos hablaba de que el ser humano, el principio del dualismo antropológico que él utilizó, se refería para coger y definir que la persona como tal, nosotros, en esa visión de la antigüedad, para Platón la persona estaba compuesta de dos elementos, cuerpo y alma, no más. Y decía de que el cuerpo es esa parte sensible, es aquella que nuestros sentidos nos permiten ver, tocar, palpar, y nosotros, como materia que somos, pues podemos captar a nuestro alrededor todo esto. Pero para Platón lo más importante no era la parte sensible, sino era esa otra parte incognoscible, o ese elemento al que él, Platón sobre todo, le dio mayor importancia, que era justamente coger y hablar sobre el mundo de las ideas, ¿no? O sea, era ese elemento inteligible, ese mundo de las ideas que para él fue lo más importante, que era el alma, que decía que era lo más importante. Y dense cuenta, estamos hablando de Platón, quien vivió entre el 340 y algo al 400 algo antes de Cristo. Entonces, desde ahí, él fue ya quien se enfocó en hablar de este principio del dualismo. ¿Qué es el dualismo? Justamente entender de que los seres humanos estamos conformados, se puede decir, o nos regimos siempre a dos elementos, uno positivo o uno negativo, si es que hablamos desde un punto de vista más concreto. Es por eso, como les decía, de que yo inclusive me he valido para la explicación de esta clase como un adicional a esta explicación y a lo que vamos a conversar. He subido en la semana 3 unos videos cortitos que hablan justamente sobre el tema de hoy. Pero lo estoy montando desde una perspectiva muy particular, sí hablando del dualismo, pero más que todo y hablando desde una concepción moderna de lo que es la persona, el ser humano que está conformado por cuerpo, por alma, pero también por espíritu. Y desde ahí les he puesto unos 3 videos, uno desde esta perspectiva moderna que nos habla de que para ser excelentes nosotros tenemos que darnos cuenta, la excelencia, que es un tema que ahora en estos tiempos modernos muchos se hablan, se nos llama y se nos invita y se nos bombardea por todo lado a decirnos de que nosotros debemos prepararnos para ser excelentes. Pero justamente este camino de llegar a ser excelentes parte desde el hecho de aprender a conocernos. La filosofía es muy interesante porque la máxima de la filosofía, lo que dio origen a la filosofía, es el aprender a responder a esas 3 preguntitas que ya habíamos dicho. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Pero la primera es la principal. ¿Quiénes somos? Entonces, toda la estructura o la columna vertebral de la filosofía se va a centrar en el conócete a ti mismo. Y desde ese conocernos a nosotros mismos se tiene que ir desarrollando todos estos elementos que es necesario nosotros tengamos presentes. Y Platón, dentro del pensamiento de ese conocerse a sí mismo, hablaba justamente desde ese dualismo. Y decía de que nosotros sí tenemos esa parte visible, que es lo del cuerpo, pero teníamos esa parte inteligible, aquello que no se ve, pero que para él era más importante, que la denominó alma. Y Platón fue en ese sentido muy crítico en coger y decir de que el alma, al ser lo más importante y al estar siempre adherida a esta parte material, a lo que es el cuerpo, el alma era prisionera del cuerpo y que el cuerpo era una cárcel para el alma y que solamente cuando llegábamos al fin de nuestra existencia el alma se liberaba.
y que mientras duraba eso, lo más importante para la persona era alimentar esa parte incognoscible, esa parte sensible, ese elemento trascendental, alimentarlo, prepararlo, formarlo, educarlo. Porque como eso era lo más importante, al ser liberado de esa parte material que era el cuerpo, trascendía. Y eso era lo que quedaba. Sí, partiendo desde esos principios del dualismo antropológico y del dualismo ontológico de Platón, me quería enfocar en lo que es justamente el tema de hoy. El hablar sobre que el cuerpo y la psique, mente, cuerpo, neuma, que viene de justamente materia, son elementos importantes que conforman o le dan forma o le dan su razón de ser a la persona, al ser humano. Entonces, vamos a partir desde ahí. No sé si hasta este momento lo que he dicho, ¿hay alguna pregunta o hay alguna duda al respecto de esto? Por favor, si me puede alguien indicar alguna pregunta de lo que he dicho hasta este momento. ¿Alguien? No, sí, no. ¿Seguimos entonces? ¿Sí? Ok. Entonces, para ir complementando esto y tomando en consideración nuestro texto base, me he permitido preparar una pequeña presentación. Bueno, pequeña, pero vamos a ir viendo un poquito, conversando un poquito esto para poder llegar a entender también cuál va a ser las actividades que vamos a tener que desarrollar para esta semana. Me voy a permitir colocar nada más la presentación, si ustedes me permiten, la ubico nada más, me parece que es esta, ¿sí? Vamos a ver. Ok, ¿sí? ¿La pueden visualizar, chicos? Sí, profe. Sí, sí, profe. Ok. Listo. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito en conversar al respecto de este tema el día de hoy. Voy a minimizar esto por acá. Vamos a hablar sobre que el hombre es más que cuerpo y que psique. Les he dado una parte introductoria hablando desde el punto de vista del dualismo antropológico y ontológico de Platón, pero vamos a ir hablando algunas de estas cosas, desde dónde parte. El hombre es más que cuerpo y psique. Esta imagen yo creo que dice mucho, porque normalmente si ustedes se fijan en las dos primeras figuras, en las dos primeras siluetas que están en este gráfico, esto era lo que Platón entendía y eso es lo que nos vamos a enfocar. Platón hablaba de ese dualismo de dos elementos que conforman a uno, que en este caso es la persona humana, y decía que el primero de ellos es esa parte de materia, ¿no? Lo que somos externamente, pero que dentro de esta estaba prisionera esa parte más esencial, esa parte sensible, que es lo que se conocía como alma, y que esa era para Platón la más importante. René Descartes hablaba también de eso, pero Descartes en su momento como filósofo, él decía de que es verdad de que el alma es la parte más importante, pero y él decía, Descartes decía que nosotros teníamos que alimentar esa parte, desarrollarla mucho más, educarla, formarla, darle elementos que nos permitan llegar a través de esto hacia lo que es Dios y que cuando logre salir de esa parte material, pues el alma vaya a Dios. Pero han habido otros filósofos que a través del desarrollo de su pensamiento han dicho de que no solamente es el alma, que el alma es más como una respuesta también a la actividad física o a la actividad material de la persona y que más bien lo que nosotros conocemos por alma es la parte racional que tiene toda persona y la ligaron a lo que es el concepto de psique, que Carl Gustav Jung, un psicólogo y filósofo del siglo pasado, supo también interpretarla muy bien. Y él decía de que la psique, al ser desarrollada como tal, va o genera o se desprende a un elemento que es verdaderamente el más importante y el más representativo, que se lo denominó espíritu. Y que así como el cuerpo no lo es todo porque tenemos una parte
que se la denomina psique, la psique tampoco no lo es todo, porque ahí hay un elemento primordial que se llama espíritu, y que es el espíritu, de acuerdo también a lo que dice Fernando Rielo, el que dirige a estos otros dos elementos, de lo que es la psique y de lo que es el cuerpo. Esto lo iremos hablando más adelante, pero partamos de esto. Entonces, rápidamente, hay muchas antropologías parciales, digámoslo así, que dejan de lado lo más importante del ser humano, como lo hemos dicho. Toda antropología se tiene que ir dando cuenta de que existen 3 niveles en el ser humano y 4 ámbitos. Y esto sí me gustaría que los tengan siempre presentes. Todo ser humano tiene 3 niveles por el cual se nos estudia o por el cual nos hemos dado a conocer, qué sé yo, y 4 ámbitos, que es cómo el ser humano se relaciona. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Ya los hemos dicho. Los 3 niveles del ser humano es el cuerpo, la psique y el espíritu, ¿sí? Soma, psique y neuma, o espíritu. ¿Y cuáles son los 3 ámbitos? Los ámbitos, en cambio, es cómo los seres humanos se relacionan. Y los seres humanos se relacionan en 4 ámbitos. La relación del ser humano consigo mismo, la relación del ser humano con Dios, con los demás y con el cosmos. ¿Sí? Entonces, o con el entorno o con la naturaleza, como tú lo quieras definir. Entonces, no se olviden nunca, chicos, cuando hablamos de los seres humanos nos desarrollamos o estamos conformados por 3 niveles: cuerpo, mente y espíritu. O cuerpo, alma y espíritu. O como Fernando Rielo lo decía, soma, psique y neuma. Entonces, y el psique, si se dan cuenta, está escrito solamente con S, está suprimida la P, la PS. Bueno, una porque la Real Academia de la Lengua ya permite de que esta se escriba así, pero otra porque Fernando Rielo, para saber diferenciar desde su punto de vista, siempre la ha manejado en ese sentido. Por eso nosotros cuando nos referimos a psique, vamos a hablarlo siempre de ese sentido. Entonces, es para que se den cuenta de que estamos hablando desde también el criterio de Fernando Rielo. Y los ámbitos de relación de la persona siempre se van a dar consigo mismo, con Dios, con los demás y con el entorno, con el cosmos. Entonces, desde ahí tengamos presente siempre cómo va desarrollándose el hombre, ¿no? El ser humano. En la persona humana existen 2 elementos. ¿Cuáles son estos 2 elementos de la persona humana? El creado y el increado. ¿Okay? Hola, ¿sí? Hola, ¿alguien está hablando por ahí? Si me ayudan, por favor, Nayeli, a silenciar tu micrófono. Vale, gracias, tranquila. Me ha asustado, digo, ¿qué pasó? Pensé que alguien quería preguntar algo. Si es que alguien quiere preguntar algo, por favor, me lo dice. Hablábamos de que la persona humana existen 2 elementos. Hay 2 elementos. Un elemento creado, ¿sí? Que es justamente esa naturaleza humana, como Fernando Rielo nos dice, es ese espíritu psicosomatizado, y un elemento increado, ¿sí? Que Rielo le define como la naturaleza deitática, que habla sobre ese gen ontológico o místico. Y lo vamos a ir viendo un poco en el transcurso de estas clases, ¿no? La antropología se ocupa de lo que es la naturaleza humana, pero hablamos desde ese punto de vista de una antropología general, de una antropología formal. Esta es la que se ocupa de lo que es estudiarle al hombre desde la naturaleza humana, pero en cambio existe una antropología trascendental que nos habla de esa naturaleza deitática, ¿no? Al hablar de naturaleza deitática, pues ya lo iremos viendo, es justamente tratar o entender de que la presencia y la acción de Dios ha estado y estará siempre en nosotros. A través de la unión de las células de nuestros padres cuando nos concibieron, dentro de estas células, dentro de toda esa carga, se encuentra ese gen ontológico. Es decir, digámosle como esa presencia dentro de la genética de lo que es la acción de Dios y lo que ha sido la presencia de Dios desde el momento mismo de la creación y a través de todo este proceso de evolución que hemos venido conversando ya en clases anteriores. Entonces, es esa presencia dentro de ese gen de la presencia del absoluto en nosotros, ¿sí? Entonces, hablemos un poco de lo que es el valor del cuerpo. Justamente hablábamos, Platón hablaba ya de la importancia del cuerpo, por eso en la civilización griega se le dio mucha importancia al desarrollo de lo que era el cuerpo. Inclusive fueron los griegos quienes crearon las Olimpiadas como el rendirle un culto de alguna manera a lo que era el cuerpo, como la expresión más perfecta del ser humano. No se le daba tanta importancia a esa parte psíquica o esa parte del alma. Platón sí le puso más énfasis, por eso decía de que es importante el cuerpo porque el uno tiene que ver con lo otro.
otro. Pero lastimosamente el uno era quien aprisionaba al otro. Pero en cambio, nosotros, si nos enfocamos en estos tiempos modernos, también se le ha comenzado a dar al cuerpo un protagonismo o una presencia bastante interesante. ¿En qué sentido? De que siempre sí, el cuerpo no ha tenido siempre esa estimación que se merece, ¿no? Por ser una dimensión imprescindible de nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Frecuentemente se lo ha considerado como una fuente de males, especialmente morales. Y, por ejemplo, la religión, la cultura, siempre nos ha hecho ver de que el cuerpo a veces puede ser malo. Hay elementos moralistas que la misma religión te los van patrocinando en el sentido de que te dicen de que el cuerpo es malo porque te puede llevar a cometer pecados, como, qué sé yo, o sea, si tú no cuidas a tu cuerpo, pues puede ser este fruto de tentaciones en el hecho de un mal uso de tu sexualidad, o que la masturbación es mala, o que las relaciones sexuales no son malas, son malas, más bien dicho, si es que no están dentro de un ámbito reproductivo y específicamente dentro de un esquema de lo que es el matrimonio, elementos así. La cultura también actualmente va recuperando al cuerpo y le va dando en cambio un significado diferente a lo que tiene que ver como tal. Pero ¿qué pasa? Esta apreciación que se hace actualmente del cuerpo no va acompañada de una visión integral del ser humano. Y esto ha generado de que esa visión moderna del cuerpo se vaya convirtiendo, se vaya degenerando en una idolatría hacia el cuerpo. Hemos hablado de estos tres elementos, cuerpo, psique y espíritu. Estos no son simples niveles yuxtapuestos, es decir, como si nos imagináramos que están el uno encima del otro, sino de que son separables. Podemos hablar de cada uno de ellos como elementos diferentes, pero son independientes, pero no se confunden entre ellos. Pero el uno está relacionado con el otro y eso lo vamos a ir viendo. Actualmente vivimos en una cultura que lo único que busca es rendirle culto al cuerpo. Nos obsesionamos con el cuerpo. ¿Qué es lo más importante en estos tiempos? Copiamos modelos. Ya vemos de que si queremos ser personas bien vistas, tenemos que tener un cuerpo muy bien formado, muy bien definido. Las mujeres tienen un estándar de lo que es la belleza. Los hombres también, se nos ha presentado un estándar de lo que es belleza para los hombres, ¿no? Y de eso se ha valido este mundo materialista en el sentido de que ha ubicado al cuerpo a un nivel de explotación para coger y mostrarte esas ideas que pueden llegar a ser de alguna manera hasta equivocadas o erróneas, porque el cuerpo puede ser importante, pero no desde esa perspectiva que nos están vendiendo actualmente. Lo que se busca ahora son esos modelos de delgadez extrema o de corpulencia en el caso de los hombres, pero no nos ponemos a ver de que eso no es lo más importante. Asociamos esa belleza física, a lo, como yo les decía, al éxito. Y por tal razón, actualmente la sociedad, ¿qué es lo que te busca? La sociedad materialista, hablando desde el punto de vista del materialismo, lo que más busca ahora es, hablando sobre este tema del cuerpo, el mostrarnos o el vendernos esa imagen. Y para eso la sociedad del consumismo nos va presentando alternativas, porque como hay que cuidar el cuerpo, entonces ahora lo que se hace es invertir dinero y energía en qué cosas, en cosméticos, en las mujeres para verse bien, que las cremas, que las máscaras, que bueno, todo lo que tú quieras, en las dietas autoimpuestas. ¿Ya? De que si eres gordo, pues eres mal visto. Y lastimosamente eso es una visión, se puede entender, que ha generado, no desde ahora, desde siempre, pero ahora como que se le da más énfasis, esto de no verse bien físicamente, cómo viene generando de que inclusive la sociedad vaya discriminando de alguna manera a las personas que no están dentro de esos estándares, ¿no? Miren ahora, el mejor negocio que existe en estos momentos son los gimnasios, y gimnasios que cada vez te vienen ofreciendo muchos más servicios, de que si hay los masajes, de que si tienes la piscina, de que si tienes la bailoterapia, de que si tienes las artes marciales combinadas, de que el fitness, bueno, toda esa situación viene generando muchas cosas. Lo mismo, lo que ha sido el desarrollo de las cirugías estéticas, de que la mujer tiene que llegar a ser más perfecta y para eso pues ahora te ofrecen el transformarte cualquier parte de tu cuerpo. Eso es como un derivado de lo que viene siendo ahora ese culto al cuerpo, ¿no? Pero debemos entender de que el ser humano es más que cuerpo. Y si bien es justo de que nosotros cuidemos de nuestro cuerpo, de que es necesario darle su debido mantenimiento, su cuidado, ¿sí?
hay que entender que lo más valioso del ser humano está en lo que viene dentro del cuerpo, en su interioridad personal, cuya manifestación exterior sí es el cuerpo. Debemos cuidarnos, porque si no cuidamos nuestro cuerpo, nos enfermamos. Si yo no le doy un debido descanso, me enfermo, y es lo que me pasa a mí, no puedo dormir, les comento. Entonces, paso alterado, mi sistema nervioso pasa mal, me entra mayor ansiedad, y si me entra mayor ansiedad, ¿qué significa eso? Que me tengo que estar metiendo a la boca cualquier cosa con tal de estar comiendo y sentirme tranquilo. Entonces, es necesario de que nosotros también sepamos cuidar a nuestro cuerpo, sí. Pero debemos ver de que el cuerpo es un medio por el que nuestra interioridad también se expresa, se comunica, entabla relaciones. No podemos nunca separar a nuestro cuerpo de lo que somos, porque entonces caeríamos en definir o en ubicar nuestra dimensión orgánica, nuestra dimensión orgánica lo haríamos una cosa. Entonces, siempre es necesario ser conscientes de cómo nos vamos sintiendo. El cuerpo, es verdad, no tiene que ser idolatrado, pero tampoco podemos despreciarle ni dejarle a un lado. Entonces, hay que saber apreciarle en su justa medida. Por más intentos de manipulación de nuestro cuerpo que se pretenda, el ser humano sigue padeciendo soledad, angustia, abandono, tristeza, que son esos los verdaderos males que atañen ahora a la sociedad. No debemos descuidar nuestro cuerpo, es verdad, pero la sociedad nos presenta mil formas para vernos bien, pero a veces el vernos bien no nos hace sentirnos bien. La sociedad piensa que mientras más guapo, más fornido, más esbelta, más bonita eres, te vas a sentir mejor. No necesariamente. Por más de que nuestro cuerpo nosotros le veamos desde ese punto de vista, el ser humano en su interior sigue generando algunos otros elementos los que nos hace caer en cuenta de que el mantener bien lo externo no hace sentir bien a lo que llevamos dentro. Entonces, los seres humanos, a pesar de eso, miren cuántas personas, llamémosle así, exitosas, porque son bonitos, porque eso les ha abierto puertas para ser artistas, estrellas de cine, qué sé yo. Interiormente nosotros no sabemos cómo pueden estar, porque son personas de que a lo mejor viven angustiadas, se sienten solas, tan tristes, porque ellos viven otra realidad, que lo externo no te lo deja ver. El materialismo no responde a esas preguntas más hondas del ser humano. El materialismo no resuelve el problema de la muerte ni del dolor, ni mucho menos cura a la humanidad de las graves enfermedades del alma, como son estas el odio, el egoísmo o ese vacío interior. El materialismo no te responde ni te da apoyo al respecto de esto. ¿Qué es lo que te permite verdaderamente ir viendo esto? Es de que tú te enfoques y mires hacia adentro tuyo y comiences, así como cuidas tu parte externa, comiences a cuidar también tu parte interna. Entonces, de todo esto se desarrolla lo que es ese elemento interior que se le denomina psique. Entonces, cuando hablamos de la psique, esa comprobación palpable de lo que somos, de que somos más que cuerpo, la tenemos justamente en nuestra psique. ¿Qué es la psique? Para el materialista, la psique no es más que una manifestación del cuerpo, es decir, se reduce en última instancia a cuerpo, y no es así. La psique no es esa manifestación del cuerpo. Por el contrario, la psique y el cuerpo son dos realidades distintas de nuestro ser. Basta pensar en aspectos en los que los seres humanos otorgamos una enorme importancia, como por ejemplo, elementos como la sensibilidad, la afectividad, las tendencias. Estas dimensiones no son físicas, aunque tengan una base física, porque, por ejemplo, la sensibilidad se desarrolla a través de los sentidos. Si es que yo doy un abrazo a una persona, sí, porque quiero, porque lo siento, porque lo necesito, esa relación del sentir estrecharme con otra persona genera en mí ese elemento sensible. Y eso no se origina solamente por el contacto del cuerpo. Es más, es una necesidad, se puede decir, de nuestro interior. Si me siento solo, si necesito de un apoyo, sí, esa necesidad que es interna o generada por mi psique, lo que hace es de que yo vaya, busque ese elemento externo a través del contacto físico, por ejemplo, y eso lo que hace es desarrollar esa parte de sensibilidad de mí, ¿no? Y así con la afectividad o con tendencias, por ejemplo, el hecho de que yo necesito, para sentirme bien, necesito estar, como les decía, no sé, por algún problema que yo tenga en mi psique,
porque me siento rechazado, no me siento bien conmigo mismo. Eso me lleva a lo que yo les decía, a la ansiedad, como una tendencia, a tener que estar buscando qué comer. Y con eso estoy dañando mi cuerpo, aunque mi psique me está ordenando que haga eso, no estoy generando algo que sea muy bueno, tanto para mi elemento interno como para mi elemento externo, ni para mi cuerpo, ni para ese hecho interior que nosotros denominamos psique. El hecho de que nuestra psique tenga un sostén orgánico, ¿sí? De que depende del cuerpo, prueba de que no somos sin nuestro cuerpo. Es necesario entender eso. O sea, no somos sin nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo no lo es todo. Nuestro cuerpo interviene en todo cuanto somos y sin él no podemos manifestarnos. Esa es la realidad. La psique, en cambio, conforma un nivel distinto del cuerpo. Pensemos simplemente en lo que les decía, en los afectos. Entonces, eso nos puede dar a entender de que a nivel de la psique, ¿sí? Los afectos se generan a nivel de psique, pero hacen de que nuestro cuerpo pues, nos lleve justamente a sentir la necesidad de interactuar, en este caso como para poder desarrollar esos afectos y así alimentar ese elemento interno. Los afectos nutren nuestra vida interior, nos impulsan en las decisiones, nos proporcionan energía a las acciones que emprendemos. Entonces, gracias a los afectos, nosotros nos relacionamos con las personas de una forma efectiva. Entablamos ese tipo de relaciones duraderas, expresamos nuestras actitudes interiores y todos estos afectos provenientes de la psique se los realiza justamente como expresiones también de nuestro cuerpo. Pero como vemos, son diferentes, pero se valen también el uno del otro. Los sentimientos, que son también producto de nuestra psique, estos en cambio se encargan de humanizarnos. Las personas emocionalmente inteligentes son aquellas que están más preparadas para convivir, para relacionarse en ese mundo comunitario. Se comunican de mejor manera. Entonces, esto es lo que nos permite hacer. ¿Podría pensarse en una vida realmente humana sin los afectos? Es verdad que la expresión de estos depende en gran medida de las convenciones culturales, porque si nos vamos a otros países, por ejemplo, los convencionalismos nos pueden decir que o pueden tener una vivencia diferente de los afectos. Por ejemplo, culturas como las orientales, los afectos son de diferente manera. Allá no es como nosotros si no estamos abrazando al amiguito, a la amiguita, al enamorado, a la enamorada, a nuestro papá, a nuestra mamá, no nos sentimos felices. En cambio, allá son más sobrios en eso, hasta para darte un saludo. Allá ni siquiera se dan las manos, simple y sencillamente es hacer una reverencia, una venia a la persona como para demostrarle el respeto y el saludo, ¿no? Y en estos tiempos se nos está exigiendo de que nosotros también adoptemos culturalmente ciertas tendencias al respecto de estos casos, ¿no? Y eso va a ser como un reacondicionamiento de nuestra estructura mental a través de la cultura por una situación específica como es la pandemia esta, ¿no? Entonces, miren, es así como se dan también las cosas. Cuando no está debidamente ordenada la afectividad excesiva, lo que hace es generar trastornos en el comportamiento. Si nosotros afectivamente no estamos bien, si en nuestra psique esos elementos afectivos no están bien desarrollados, no son maduros porque no nos sentimos acogidos o nos sentimos rechazados, los afectos en la persona humana se van cargando ¿de qué? De negatividad, de elementos negativos. Lo dicho de los afectos y los sentimientos se puede hacer extensivo a toda la gama de energía psíquica que nosotros las llamamos pasiones, que no son todas ellas sino especificaciones de la afectividad humana, pero que difieren en intensidad y en duración. ¿A qué vamos con eso? Podemos hablar de trastornos de la afectividad. Entonces, estos trastornos van haciendo que nuestro comportamiento cambie. Si yo me siento rechazado, si yo no me siento bien conmigo mismo, ¿ya? Si yo no me considero una persona valiosa, si yo no he aprendido a valorarme como persona, como lo que soy, esto genera de que en mi psique se desarrolle pues ese rechazo hacia mí. Me siento rechazado, me siento mal conmigo mismo porque los demás no me acogen. Afectivamente yo ya me estoy haciendo vulnerable. Y esto, si es que no lo trato a tiempo, se puede transformar en un trastorno de mi comportamiento. Lo que me lleva a hacer, por ejemplo, al no sentirme acogido, lo que hace, además de generarme tristeza y depresión, me lleva a aislarme. Y ese aislamiento que yo mismo me estoy generando al sentirme rechazado, yo mismo me rechazo también, lo que hace es hacerme que me distancie de los demás y me hace convertirme en una persona introvertida, que no expreso nada. Y si esto yo no lo sé canalizar de la mejor manera, ¿sí? Si yo no puedo desarrollar esa energía psíquica
estos que se llaman pasión, ¿sí? Esto va a generar justamente de que yo desarrolle dentro de los niveles de pasiones algunos elementos que pueden ser negativos para mí, como por ejemplo, al sentirme rechazado, al no sentirme aceptado, al encerrarme en mí mismo, esto genera en mí ciertas pasiones que se pueden desarrollar o se pueden degenerar a vicios, como por ejemplo el alcoholismo, como por ejemplo la drogadicción. Y esas son las válvulas de escape que normalmente las personas cuando están a estos niveles psíquicos que no están debidamente llevados o manejados, te pueden degenerar justamente en esas situaciones de pasiones, convertirse a vicios. Y esas son las salidas o los escapes que las personas humanas sienten para sentirse mejor consigo mismos. Pero esto lo que está haciendo es que justamente ese elemento psíquico se degenere y te esté ya desarrollando un trastorno dentro de tu comportamiento que se puede convertir en algo mucho más peligroso, ¿no? La vida psíquica es necesaria como indispensable, ya hemos dicho, ¿no? Para el mejor desarrollo de nuestra vida psíquica permite de que esa dimensión corporal de nuestro ser también sea muy bien vivida. Si yo estoy bien internamente, yo estaré bien externamente. Si yo sé cuidar mi cuerpo, yo estaré cuidando mi elemento psíquico, ¿no? Adecuadamente canalizadas, toda energía psíquica te va a proporcionar a ti vitalidad, energía, fuerza, te va a ayudar a sentirte y a relacionarte mejor con los demás, a ubicarte de mejor manera dentro de la sociedad, porque te vas a sentir importante y vas a saber de que tú eres una pieza importante de todo ese engranaje, de esa gran maquinaria que se llama sociedad y que tú brindas un aporte dentro de esta. Y esto pues se va a convertir en esa fuente de satisfacción que te va a hacer sentir verdaderamente realizado como persona. Es como por el hecho mismo de seguir una carrera. Si es que yo siento las aptitudes y las actitudes necesarias para desarrollar la carrera que yo estoy siguiendo, al sentirme yo consciente de que eso es lo que yo más quiero, desarrollo en mí esos elementos que me permitan pues desarrollarme de mejor manera, en mejores actitudes para poder convertirme en lo que quiero ser y eso posteriormente ponerlo al servicio de los demás como un docente dentro del área en la que ustedes están, por ejemplo, ¿no? Si las perturbaciones, cuando hablábamos de estas perturbaciones de orden psíquico, no se resuelven adecuadamente, la conducta humana lo que hace es incurrir en trastornos de agresividad o de depresión, como ya habíamos dicho, y eso va a alterar las relaciones interpersonales. Es frecuente en estos tiempos modernos que nuestra forma de pensar lo que hace es dar un excesivo peso a los sentimientos y a las emociones. Eso a veces no es bueno, porque a veces decimos, no, es que esa persona no me quiere. Y si no me quiere, pues qué pena, tengo que luchar por ese amor. Y lucharé por ese amor. Y si no logro, no lo logro, ¿qué pasa? Me frustro. Y esa frustración, ¿a dónde me lleva? A autodestruirme. Entonces, eso no es bueno porque, ya digo, se cae en una inconsciencia y esto te va a llevar a una superficialidad. Yo necesito ser aceptado por todos, yo necesito que todo el mundo me quiera y le paso haciendo a todo el mundo favores y le paso ayudando a todo el mundo y me muestro hipócrita porque verdaderamente no soy yo, sino que como necesito aceptación, no me importa hacer lo que tenga que hacer con tal de sentirme aceptado por los demás. Entonces, eso te lleva ya a vivir desde un nivel inconsciente y superficial. Y con eso, pues, lo único que haces tú es comenzar a juzgar todo lo que a ti te pasa desde un estado de ánimo personal o por esa repercusión afectiva que te va generando. Tú necesitas sentirte aceptado, perdón, entonces no te importa lo que tengas que hacer para llegar a eso. Igual, a la larga te vas a sentir frustrado, porque aunque todo el mundo te diga, ah, qué chévere que eres, tú no te vas a sentir bien contigo mismo. Y esto va a seguir degenerándote muchas cosas, ¿no? Entonces, una vida psíquica puesta al servicio de cuanto la persona valora y se propone debidamente gestionada es una fuente de energía de gran alcance. Una vida psíquica sana hace que la persona sea más humana e íntegra. Entonces, la cuestión radica aquí en preguntarnos cómo cultivamos una afectividad y una sentimentalidad equilibrada que sean ricas, ¿sí? ¿Dónde está el criterio para educar los sentimientos si sabemos que estos se pueden exacerbar y si es tan difícil caer en el sentimentalismo o en la inflación afectiva? Entonces, el dualismo te va generando siempre estos dos elementos de reflexión. ¿Cómo hago lo uno y cómo hago lo otro para no desequilibrar? Por eso el dualismo te lleva a que justamente para poder vivirlo de mejor manera tienes que buscar ese equilibrio y ese equilibrio siempre va a estar en un punto medio. La vida humana viene acompañada de un
margen de conflictividad que es normal. Nuestra vida interior no está probada de todo ese gran desarrollo de o elementos o presencia de temores, de problemas, de fricciones en relación con los demás, de penas, ¿no? Todos los seres humanos tenemos esos sentimientos, nos suceden todo este tipo de conflictos, pero nosotros como seres humanos tenemos que aprender a resolver todo este tipo de situaciones porque eso es lo que nos permite a nosotros madurar. Entonces, miren a nivel de la psique lo importante que es saber toda esta situación. Pero siempre nos vamos a preguntar, ¿y qué hay más allá de la psique? La respuesta va a ser clara. Está ahí presente lo que es el espíritu. Entonces, las personas que llegan a madurar son aquellas que saben poner su vida anímica en equilibrio y saben aprovechar su elemento afectivo para ese desarrollo personal. Solamente desde el espíritu vamos a poder gobernar todo ese elemento complejo de la vida psíquica y asumirse su extraordinario potencial humano. Es solamente a través del desarrollo espiritual, del desarrollo del espíritu, que yo puedo llegar a vivir una vida psíquica equilibrada que me permita sentirme bien conmigo mismo y eso me lleve a sentirme bien también en la relación con los demás, ¿sí? Entonces, desde ahí, luego topo esto, pero me gustaría, hasta ahí, chicos, no sé si vamos, para ir concluyendo, vamos entendiendo un poquito lo que hemos dicho, qué es lo que ustedes, de esto que hemos conversado brevemente, qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes consideran. ¿Ha quedado claro o alguien tiene alguna duda que la puede hacer en este momento, por favor? Queda abierto este espacio para compartir un poquito lo que ustedes me quieran decir. Los escucho. ¿Ella los dormía toditos? No puede ser. Venga, los escucho. A ver, voy a ser malo. Ahorita sí voy a aplicar la dedocracia porque hasta que se animen a alguien a conversar, mejor voy a aplicar la dedocracia. Y me ha gustado mucho el interés que suele poner y la capacidad que tiene para estar todo el tiempo pensando en su cabeza y diciendo las cosas. Va dirigida para ti, Fernando. Fernando, ¿qué es lo que puedes decir de esta clase? ¿Qué es lo que tú piensas de todo lo que hemos conversado, de lo que has escuchado en este rato? Bueno, con respecto al tema que tratamos en esta clase, sin duda es muy importante tener la relación que tenemos como es la parte mental, la espiritual. eh, pues eso nos ayuda a estar como que más relacionados y no estar mucho enfocados en la parte de que si, ay, ¿cómo le digo? Como En la sea. parte de que si estoy mal en una, o sea, si en una parte, la parte del cuerpo estoy mal, la parte del alma también estoy mal, o sea, prácticamente me autodestruyo yo mismo. Tengo que estar como que fortalecido en la parte del alma, que es principal para luego sentirme yo mismo bien y luego esperar a ver si me quieren los demás. Es como que ya queda opción de cada cual. Bueno, no sé, es lo que pienso, porque yo quedo algunas interrogantes que todavía me falta por ahí. Interrogantes como cuáles. Lanza una, no le expliques, solo di. ¿Qué interrogantes, por ejemplo, te quedan? Una sola. Una de las interrogantes es que a veces nosotros como que nos tenemos esa como cultura de que si nosotros o- No se te escucha, estás tapando el micrófono. como cultura, ¿ahí? ¿Se me Ahí, escucha? correcto, perfecto. Como cultura tenemos de que, o sea, si tenemos que estar siempre ayudando a los demás para sentirnos como que satisfechos. Si no ayudo a los demás es como que me ve mal la sociedad o, o te rechaza cuando a veces no aportas a mejorar en algo. O sea, hay algunas de esas inquietudes que me queda pendiente. Ok, muy bien, gracias. Te agradezco, Fernando. ¿Alguien más que quiera dar su opinión al respecto de esto?
o sigo aplicando dedocracia? Voy a aplicar dedocracia mejor, así me gusta más rápido. Voy a ser malo, ahora sí estoy malo. Verán, voy, ¿cómo decirlo? No quisiera, pero vamos. Todos creo de que esta situación, como ya lo hemos conversado en otras ocasiones, esta situación del aislamiento y toda esta situación ahora que estamos afrontando, yo creo de que a todos nos ha venido a generar emocionalmente muchos conflictos y puede de que inclusive hasta a nivel físico nos esté afectando. Porque el hecho de no tener la actividad a la que estábamos acostumbrando, uno que ya es más viejito, por ejemplo, el hecho de no tener toda la actividad que yo tengo, comienzan que los dolores de cuerpo, que los dolores de espalda, que te duelen las rodillas, o el estar tanto tiempo encerrado te genera dolor de cabeza, y eso a nivel físico viene a generar que a nivel de psique se comiencen a desarrollar ciertas situaciones. El hecho de que se comiencen a dar ciertos elementos de nostalgia, cómo extraño estar afuera, cómo extraño caminar, cómo extraño encontrarme con mi gente, cómo extraño salir a comerme una salchipapa, ¿ya? Y todo eso a mí hasta me va afectando ya dentro de mi cabeza en el hecho de que me comienza a generar cierta desesperación. Todo este encierro me comienza a generar desesperación. Y el sentirme así, con mi cuerpo todo pesado, adolorido, me lleva a sentirme mal también a nivel anímico. Y eso hace de que yo me comience a sentir triste, ¿ya? Y si yo no tengo cuidado con eso, se me puede desarrollar otras situaciones, como por ejemplo el comenzar a sentirme deprimido o a que me entren esos ataques de ansiedad, ¿no? Y sí, en lo personal a mí me sucede. La depresión, ¿cómo la combato? Música y lectura, ¿ya? Es chistoso porque si ustedes vieran un poco aquí dentro de mi habitación, estoy leyéndome 6 libros a la vez. Entonces, te pico del uno, te pico del otro, te pico del otro, y paso leyendo hasta las 4 de la mañana, y hay mucha información que se queda, y hay otra tanta que se está todo el tiempo procesando, y esa es una forma, por ejemplo, de distraerse. En la parte física, el hecho de comenzar a subir y bajar gradas, de estar siempre duchado, vestido, para sentirme mejor. Entonces, hay ciertas situaciones que, chuta, te pueden generar todo este sinnúmero de situaciones y que les puede pasar a cualquiera, Es una ¿no? pregunta. Cualquiera de ustedes. ¿Alguien, Elian, algo que decir? Yo creo que se le activó, o a quién se le activó el micrófono. A mí, ¿Quieres decir algo, Elian? yo le tenía una pregunta. A ver, O sea, con todos esos problemas que usted dice que ha tenido durante esta cuarentena, ¿cuál cree usted que son los mejores pasos para poder superarlos, por ejemplo? ok, Para, ok, para superar ese tipo de problemas. ya. Primero que nada, el saber entender dónde estás tú. Justamente eso hablábamos al principio, esas son de las relaciones, la relación que uno tiene consigo mismo, con las demás personas. Primero que nada, el ser consciente de en dónde estás. Si tú estás en tu medio familiar, pues perfecto, sé consciente de que estás dentro de tu hogar. Como yo les decía, creo que fue la clase anterior, solo démonos cuenta de que ahora este aislamiento nos ha permitido darnos cuenta de que ni siquiera nuestra familia la conocemos. Y nos damos cuenta de que nuestra familia son mundos totalmente diferentes que el nuestro. Y estar tanto tiempo en familia, dense cuenta, en familia significa a veces muchísimo porque hay roces, hay peleas, hay discusiones, ¿no? Entonces, eso nomás te hace dar cuenta de esas situaciones. Entonces, primero que ser consciente de mi realidad. La realidad general, la realidad del mundo es de que nos ha llevado a confinarnos dentro de nuestras casas. Perfecto. Cuando yo sea consciente de eso, voy a ser consciente de que tengo que comenzar a mirar dentro mío. Y eso ya es un nivel, eso ya es un trabajo a nivel de psique, en el sentido de qué es lo que yo pienso de esta situación, cómo yo la veo esta situación, cómo yo me estoy preparando o estoy viviendo o estoy afrontando esta situación, qué ideas comienzan a pasar por mi cabeza, el hecho de estar tanto tiempo aislado, qué me está generando en mí. Todo eso se llama discernimiento. Todo ser humano debería aprender en su vida o desde chiquitos debería enseñarnos a nosotros que debemos aprender a discernir. ¿Y qué es el discernimiento? Discernimiento no es solamente aprender a escoger entre lo bueno y lo malo. No, el discernimiento, el verdadero discernimiento, se tiene que enfocar en el hecho de cómo yo soy consciente de lo que hago y de todo lo que yo realizo
sacar lo mejor para mí, siempre lo mejor. Y aquello que yo considere que no es tan bueno, no es elegir, sino de lo que yo hago, comenzar a abstraer, a sacar qué ha sido lo bueno y lo malo. Lo bueno, seguirlo viviendo, pero eso malo, potenciarlo para que sea algo positivo. Entonces, pongo una idea. Me doy cuenta de que todo este confinamiento, este encierro, me sienta mal. Y lo que estoy haciendo yo es encerrarme en mi cuarto y no levantarme de la cama y quedarme todo el día echado en pijama, escuchando música, que si quiero comer, como, si no quiero, no como, o como cuando me da la gana. Está todo el día mi mamá diciéndome, ve, ya baja a desayunar o ya baja a comer, y yo no hago caso. Me traigo la comida a mi cuarto y mi cuarto se ha convertido en un caos, porque hay platos, hay basura, y yo estoy en esa situación. Entonces, eso es lo que yo estoy viviendo. Muy bien. El verdadero discernimiento, muchachos, y contestando a Elian la pregunta, justamente viene del hacerse estas tres interrogantes. ¿Qué es lo que yo siento? Primera interrogante. Segunda, ¿de dónde me viene eso? Y tercera interrogante, ¿a dónde me lleva? Entonces, ¿de dónde me viene esta situación? Me viene del hecho de el no estar acostumbrado a estar encerrado todo el tiempo en casa. Me ha venido del hecho de que yo prefiero escapar de la bulla que hay aquí en la casa porque mis papás se lo pasan peleando, mis hermanitos hacen mucha bulla y que prefiero estar con mis amigos. Pero nada, ahora estoy encerrado. Me viene esto justamente, ¿qué es lo que siento? Siento como esa, ¿cómo decir? Como me siento agobiado por el hecho de estar encerrado y rodeado solo de mi familia, de no poder salir. Siento esa incapacidad de estar bien conmigo mismo, y me genera un importismo al punto de quedarme aquí encerrado y estar viviendo esto como si fuera algo así. ¿De dónde viene eso? Viene eso justamente del hecho de que yo no estoy acostumbrado a estar dentro de mi casa, porque no he llegado a conocer a los miembros de mi familia. Me lleva esto al hecho de que a mí más me ha gustado siempre estar fuera con los amigos, pegándome los tragos, yéndome a pasear, a comer la salchipapa, qué sé yo. Y eso, pues, como no lo estoy viviendo, me está generando eso. ¿Y a dónde me lleva? Me lleva a caer en ese nivel de frustración de al no poder hacer lo que a mí me gusta, me toca aguantarme lo que a mí no me gusta dentro de casa. Y lo que hago es aislarme. Y ese aislamiento está generando de que yo viva en ese mundo. Que no me baño, que no me levanto, que estoy en pijama, que si como, que si peleo, que si hago caso, no. Entonces, miren, todo es un proceso de discernimiento. Para yo ser consciente a nivel psíquico de las cosas que me están haciendo, significa de que necesito aprender a forzarme de alguna manera, porque cuesta, a poner un alto a mis actividades y, como yo les decía, comenzar a mirar dentro de nosotros y hacernos esas preguntas. ¿Qué es lo que me está pasando? Que es bueno, yo siempre junto a mi cama tengo una libreta, un cuaderno de apuntes. Lo que sueño, lo anoto. Lo que yo siento, lo anoto. La idea que me viene, la escribo, porque eso me ayuda justamente a analizar. La psique siempre te va a mandar a ti eh, como pequeñas, como destellos, como ideas, como fotografías, que es justamente producto de los sentimientos tuyos. Te va a mandar cosas, situaciones, sensaciones, que es necesario a veces ponérselas a analizar. Y a nosotros, bueno, no a nosotros porque ya no estoy tan joven, pero a ustedes los jóvenes, yo me pongo a pensar como que tuviese su edad, porque a su edad me pasaba eso. Yo siempre a la edad de ustedes me cuestionaba todas estas cosas y siempre acostumbré desde ahí a hacer eso, a apuntar, para analizar las cosas. Hubo una gran persona que me enseñó estas tres preguntitas: ¿qué siento, de dónde me viene y a dónde me lleva? Aprender a discernir. Desde los 18 años yo aprendí eso y lo hago todos los días. Todos los días. Al final, cuando termina mi jornada, ya acostado antes de escuchar misa, porque ahora se me ha hecho costumbre escuchar misa a la medianoche, la misa que te da el Papa en directo desde el Vaticano, me gusta escuchar lo que habla el Papa. Es interesante, más que el mismo hecho de la misa, es también lo que el Papa te dice. Pero siempre me pongo a ver, a hacer como un repaso de lo que me ha pasado en el día y darme cuenta ahí sí, a nivel psíquico, qué es lo que yo he estado viviendo, a discernir, y a nivel físico, cómo me estoy también sintiendo. ¿Y qué suelo hacer para no perder el control? Me subo a la terraza, me pongo los auriculares, pongo una música relajada
y me quedo mirando al fondo de la ciudad, lo que puedo ver desde la terraza. Y dejo de que pasen las cosas para tratar de buscar un poco de orden en mi cabeza y de sentirme bien conmigo. O comienzo por lo menos a darme las vueltas por la terraza, a caminar con un poco de velocidad como para que el cuerpo tenga algo de actividad mientras voy pensando. Entonces, eh, es necesario de que aprendamos a ser creativos, creativos con nosotros mismos. Este momento, como yo les decía, la primera clase nos está exigiendo mucho, y ese exigirnos mucho es justamente desde esa realidad de que aprendamos ahora sí a darme cuenta de que yo Alex, yo Carlos, yo María Ángel, yo Fernando, yo Camila, yo Cristina, o sea, ¿qué es lo que yo siento? Y desde ahí comenzar a hacernos las preguntas grandes de la vida. ¿Quién soy yo en estos momentos? A mis 19, 20 años, ¿quién soy yo verdaderamente? Entonces, esos son algunos elementos que yo les puedo decir así como ciertas tips, tal vez, que yo en lo personal los he vivido desde la edad de ustedes, desde la edad de ustedes. Yo a los 20 años tuve que tomar la segunda gran decisión de mi vida. La primera, ¿cuál fue? El hacerme religioso. La segunda más grande decisión de mi vida, y esa sí me transformó durísimo, fue justamente el hecho de coger y decir, la vida religiosa no era para mí. Tenía que dejar colgar el hábito. Y esa sí fue una decisión que transformó mi vida por completo, de cero completo. Tenía que comenzar nuevamente desde cero. La vida te va a exigir de que siempre tomes decisiones y vas a ser el rebobinar todo para comenzar desde cero muchas de las veces. Son decisiones que tú tomas a lo largo de la vida. Pero para tomar esas decisiones tú tienes que estar preparado emocional y hasta físicamente. Si es que tú no descansas, si es que tú no te alimentas bien, no puedes estar generando ideas que sean acordes. Por eso yo digo, estos tiempos de ahora nos está exigiendo muchísimo eso, para no perder el control. Los gritos de los hermanitos o de los miembros de la familia a uno lo alteran. Pues entonces uno tiene que aprender a ser consciente de esas cosas, por qué me molestan, como para aprender a controlarlo. Porque si no, caigo en lo mismo y termino yo poniéndome mal. Entonces va por ahí, muchachos, ¿sí? No sé si al respecto hay alguna otra pregunta. Profe, no tanto preguntas, sino es como que algo para añadirle, ¿puedo decir? Claro que sí, bienvenido. Bueno, yo creo que esto también nos ha permitido darnos cuenta o cambiar también un poco nuestro pensar, porque justo lo que le preguntó Elian y cómo hay como cuidarse así de todo lo, como diríamos, de todo lo de la psique. Y esto nos hace dar cuenta de la importancia de, o sea, de nuestra salud mental. Y que antes de esta pandemia, o sea, todos considerábamos, o bueno, la mayoría consideraba que a veces ir al psicólogo o era algo solo Para era las solo personas. para las personas que están locas o con alguna enfermedad mental y no lo veían tanto como algo que era para una, o sea, para mantener nuestra salud mental en realidad de todos. Así es, correcto. Tienes mucha razón en eso, María Ángel, y te agradezco ese aporte. Es verdad, es así. Nosotros pensamos a veces, y estos tiempos modernos, la sociedad ahorita va a un ritmo tan acelerado que no nos da chance a nosotros, a las personas, a sabernos adaptar a todos esos cambios y transformaciones que se dan. La sociedad ahora te exige tanto a través de todos los sistemas que maneja el consumismo, el capitalismo, políticamente hablando, lo que es la derecha. O sea, nos bombardean de tantos lados, nos saturan de tantas cosas, que nosotros no estamos preparados para afrontar ciertas situaciones. Y eso nos hace perder a nivel psíquico control. Si a nivel físico yo estoy extenuado por todo lo que tengo que hacer, tengo una jornada de 8 horas de estudios, tengo que sumar a eso el hecho de estar haciendo tareas, tengo que sumarle a eso el hecho de que tengo que ponerme a hacer cosas en la casa, no descanso lo necesario. Entonces, si mi cuerpo está mal, mi mente va a estar mal. Me voy a sentir mal, no voy a poder hacer las cosas como hacerlo, y eso pues va degenerando y me puede estar causando algunos otros problemas, que ya cuando están estos muy avanzados, siempre es necesario no guardárselo. Los seres humanos somos como ollas a presión. Estamos guardando y las cosas están cocinando, 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 y llega un momento en que necesitamos que esa válvula de la olla de presión libere algo de esa presión interna, pero no lo hacemos.
nos lo guardamos todo. Dependiendo de la personalidad que tengamos, solemos cometer ese error. Nos guardamos las cosas. No sabemos transmutarlas, no sabemos sacarlas. Y eso pues genera de que nosotros pues ya lleguemos a nivel de nuestra psique a tener algunos problemas y esto pues se desencadene ya en situaciones que pueden llegar a ser hasta difíciles. Y a veces ahí es cuando uno tiene que saber admitir, darse cuenta de que no está bien y tiene que saber admitir de que está mal y aceptar esa realidad y buscar ayuda. Por eso yo desde que soy profesor, desde los 13 años que soy profesor, yo siempre lo que he hecho es sacar lo que siento y ayudar a las personas a que saquen lo que sienten, lo que tienen dentro y a escuchar, a ser empático. Tenemos que aprender a ser empáticos, inclusive dentro de casa. Yo en lo personal puedo decir, a mí me cuesta mucho. Yo a mi familia la adoro, yo con ellos comparto mucho, pero a veces me cuesta ser empático porque yo también no me siento bien conmigo mismo en estos momentos. ¿Ya? Pero es necesario ver eso. Pero ya cuando llegas a esos niveles muy, muy complejos, sí es necesario buscar ayuda. ¿Sí? Es necesario también aprender a darnos cuenta de eso. ¿Ok? Oye, les agradezco muchísimo. Quiero nada más para ir terminando ya porque no quiero robarles tanto tiempo y hemos estado conversando una hora, solamente conversando, y en clase ya vamos a ajustar la hora y media. ¿Cuáles son las actividades que vamos a realizar para esta semana? Permítanme nada más minimizar esto. Ahora sí. Las actividades de clase. El foro, que yo les he dicho, el foro lo he puesto para que desde el día de hoy, ya se abrió, desde hoy 28, y lo puse hasta el domingo 3 de mayo, para que ustedes ingresen y respondan a este interrogante, el cuerpo, la psique y el más. Ya le he puesto como ser más. Allí ustedes en el foro, si ustedes entran a foros en el Canvas, van a encontrar esto y las indicaciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Investigar, leer un poquito. Ya lo hemos venido hablando ahora sobre el cuerpo y la psique y ese más que nosotros te podemos decir espíritu. Pues bueno, de lo que ustedes lean, de lo que ustedes piensen, de lo que ahora hemos conversado, ustedes respondan a esto. Y de esa interpretación, pues, ustedes den su aporte y a la vez lean, porque de eso se trata un foro, de que ustedes lean también todo lo que sus compañeros van escribiendo. Y las ideas que a ustedes les parezcan interesantes de al menos 2 compañeros, ustedes la comenten y digan, compañero, estoy de acuerdo contigo, compañera, me ha gustado lo que has dicho por tal razón, ¿ya? Pero este foro yo lo voy a ampliar. Así que ustedes desde hoy ya pueden ir viendo un poco esto y van contestándolo. Yo ampliaré la fecha, pierdan cuidado. Pero esa es la primera actividad en lo que tiene que ver al Canvas. Ahora, la segunda actividad, lo del texto que ustedes decían. Les voy a facilitar un poquito las cosas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? El texto yo lo voy a buscar y lo voy a subir para que ustedes lo tengan de referencia, pero se van a enfocar justamente en el contenido del capítulo que hoy hemos hablado, el capítulo 2 del texto base, que está justamente en la página 23 a la 35. Solamente se va a centrar en el capítulo 2 del texto base. El otro texto lo voy a buscar, lo subiré, pero no van a tener que preparar nada de este, sino enfóquense solo en el capítulo 2. De esta lectura del capítulo 2, ustedes van a elaborar y van a presentarme. Bueno, aquí lo he puesto como online. Olvídense lo de online. Solamente van a elaborar y van a hacer una presentación a través de una representación gráfica, sea un organizador gráfico, sea un mentefacto, sea un mapa conceptual, o pueden hacerlo utilizando, qué sé yo, el mismo PowerPoint, o pueden hacer una presentación así como esta que ahorita le hemos trabajado en Prezi, o pueden ustedes valerse, aunque sea pueden hacer dibujitos y mandarme las fotos de los dibujitos, donde ustedes de la lectura que hagan de estos elementos del capítulo 2, ustedes hagan una presentación muy breve, muy pequeñita del mismo. No así como la mía, que ha sido muy extensa por abarcar todo lo que dice el capítulo, pero sí algo muy concreto, que sean ideas propias de lo que dice el capítulo 2. Hasta ahí queda claro esa primera actividad. Esta actividad sería para el viernes. Lo del foro voy a ampliar, así que no se preocupen de eso. La segunda parte de la lectura del capítulo 2 y la elaboración de esta presentación gráfica, valiéndose de cualquier estrategia que ustedes quieran. Esta la van a realizar hasta el día viernes. ¿Quedó claro hasta ahí esto? ¿Esta primera parte? Sí, o sea, solo... Digan. Sí, profe, entonces, o sea, solo basándonos en lo del texto base, hacemos una presentación gráfica, pero eso es para el viernes. Eso es para el viernes. Voy a buscar el texto del que ustedes hablaban, que no lo encontraban y todo eso. Yo creo que sí lo tengo, lo voy a subir para que ustedes también tengan referencia, ¿ya? Y puedan desarrollar estas ideas, ¿sí? Solo quiero ideas, no quiero que me hagan un resumen.
quiero que realicen esa lectura del capítulo 2, que sea una lectura comprensiva de todo lo que hemos hablado. Y así como tú planteabas, María Ángel, inclusive tu situación. Yo creo que de este tema, en verdad, si no sabemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, estas situaciones nos llevan a la situación de la pandemia nos ha originado tal cosa. Esto a su vez ha generado esto. Y yo creo de que justamente del tema que hablamos, este ejemplo calza bien por estas situaciones, ¿no? Esa es mi idea, mi forma de pensar, perfecto. Yo cojo y lo voy poniendo en ideas y lo hago en este organizador. Algo sencillo, que no sea grande. Solamente quiero que sean creativos, que ustedes se expresen, pero no que me expresen literalmente lo que dice el texto, sino las ideas que ustedes tienen, ¿ok? Y, profe, por dibujos, usted dijo que podíamos poner dibujos si queríamos, ¿verdad? Sí, como tú quieras, quiero que seas creativa, ¿ya? Pero que justamente con los dibujos, si vas a utilizar dibujos, que esos dibujos digan, este dibujo para mí significa esto. Y voy expresando mi idea, ¿no? ¿Sí puede ser una infografía? Como ustedes quieran. ¿Ok? ¿Sí? Lo único que no quiero es de que me hagan un resumen. Vale. Eso es lo único que no quiero, que me hagan un resumen, que me vuelvan a repetir lo que ya está en el libro y lo que ya hemos conversado. Solamente eso. ¿Y cuál es la actividad autónoma hasta la próxima semana? Van a realizar una lectura analítica en cambio del, permítanme minimizar que estoy con el abierto, a ver, aquí está. Y la actividad autónoma hasta el próximo martes, ¿qué es lo que van a hacer? Una lectura analítica en cambio del capítulo 3 del texto base, que habla de la interioridad humana, la persona, que es de la doctora Rosario de Rivas Manzano. Ahí están las páginas del capítulo y todo eso. De eso sí van a realizar una lectura analítica y ahí sí van a hacer un resumen analítico sobre esa lectura. Ahí sí me van a hacer un breve resumen diciendo, de este capítulo sobre la interioridad humana, ¿sí? Sobre lo que es la persona, ya aplicando inclusive los conceptos que hemos consultado, yo considero tal cosa, o el texto nos dice esto, y yo lo entiendo de esta manera. O sea, algo también que sea eso, analítico, que ustedes lo puedan enfocar desde esa perspectiva. Esa es la, perdón, ya se me fue. Esa fue la otra cosa. Entonces, como conclusiones, de todo lo que hemos dicho, aunque no podemos prescindir de nuestro cuerpo, y que debemos apreciarlo en su justa medida, debemos entender de que somos más que nuestro cuerpo. Y además entender de que el ideal del ser humano al que nosotros aspiramos es el de esa persona que es capaz de educar esa vida psíquica. ¿Ya? Y para educar la vida psíquica, ya lo hemos conversado, es el hecho de que tú aprendas a discernir, a darte cuenta de lo que eres, quién eres, lo que te afecta, cómo te afecta, que tú analices eso. Si algo te gusta o no te disgusta, qué es lo que lo está originando, porque así tú sabrás cómo controlarlo. Entonces, de esa educación de la vida psíquica, de saber regular esos estados de ánimo, de gestionar la parte de lo afectivo, ¿sí? De controlar esa impulsividad, todo esto te va a ayudar a que esa energía psíquica se convierta en un motor para tu vida personal. Eso es lo que hemos visto el día de hoy. Entonces, chicos, al respecto de esto, ¿alguna otra pregunta de lo que hemos venido conversando? Profe, el resumen analítico es para el martes, ¿no? Correcto. Y la presentación que les digo hasta el día viernes, ¿sí? Con la expresión de estas ideas a través de elementos gráficos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna otra pregunta, chicos y chicas? Profe, lo de la lectura analítica era del texto base, dijo. Del texto capítulo base. 3. Capítulo 3 del texto base. Sí, ahí inclusive te estoy indicando las páginas y todo lo demás, ¿ok? Y como les digo, el foro va a estar abierto, el foro que era para esta semana, le voy a ampliar al menos creo una semana más, pero así que sea, vayan ya leyendo un poquito, vayan revisando, vayan pensando, como para que vayan plasmando su idea, cosa de que ya la redacten, si es que ya pueden hacer, redacten su idea y solamente la copian y la pegan en el foro y este es mi aporte, profe, compañeros, yo pienso que tal cosa. ¿Sí? Y así se vaya alimentando el foro de todas las opiniones de los demás y que todos hagan el compromiso, por favor, el compromiso, de eso se trata un foro, de leer las ideas de sus compañeros, no solamente coger y decir, yo ya puse mi idea, se acabó. No, quiero de que se pongan a leer todo lo que sus compañeros dicen, todo lo que opinan. Y de eso que ustedes digan, compañera, yo creo que esto que tú dices es correcto. O compañero, sabes de lo que dices, yo no estoy de acuerdo por esto. Por lo menos de 2 personas que ustedes les comenten lo que han puesto. Así que yo estimo de que eso, a ver, si lo he puesto hasta el 3 de mayo, yo considero de que por lo menos lo voy a ampliar hasta el 10. Yo creo de que lo ampliaría hasta el 10 de mayo más o menos. Así que tendrán pues 2 semanas, esta y la próxima semana, como para responder ese foro. ¿Quedó entendido, chicos?
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo? Ya, sí, profe. María Ángel, ¿tú? ¿O alguien quería decir algo? Profe, entonces, justo lo que dijo Isabó, se me cortó un momentito y no lo escuché. Entonces dijo que del deber autónomo es el capítulo 3 de Del texto del texto base. base. Correcto. Ah, ya, no del que está aquí No, en el campus. no. Sí, Ah, por ya. favor, fíjate en lo que te estoy poniendo. Si tú te vas a la semana 3, vas a encontrar lo mismo que ahorita les acabo de presentar en el PowerPoint. ¿Sí? Ok, entonces, no sé, y si tienen alguna duda y cualquier cosa, ya ahí tienen mi correo, ya inclusive tienen mi número de WhatsApp, cualquier cosa me preguntan. ¿Quedó claro, chicos? ¿Sí? Ok, entonces dentro de un momento esto igual estará subido ya en la semana 3 en el Canvas. Así de que nada, pues de mi parte no me queda nada más que agradecerles por su presencia. Gracias por sus aportes, gracias por lo que han dicho. Cualquier cosa, por favor, no se callen, díganmelo al respecto de mi materia y tampoco se callen si es que tienen alguna situación con alguna otra materia, por favor, exprésenle a sus profesores, pregúntenles, no se queden con las dudas, que el hecho de no estar todo el tiempo conectados, todo el tiempo viéndonos en la universidad o estar en el aula, nos limita muchísimo. Entonces, no se queden callados porque eso genera vacíos y los vacíos dentro del conocimiento y dentro de los procesos no son buenos. Entonces, tengan toda la confianza de decir las cosas. Conmigo, por lo menos, tienen toda la libertad y toda la confianza. Por el contrario, a veces me ayuda el hecho de que ustedes sean críticos. Y se trata de eso, de saber decir las cosas en su momento. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Sí? De mi parte, muchísimas gracias. Ánimo, bendiciones para ustedes, para sus familias. Fuerza, mucha fuerza dentro de toda esta situación que atravesamos y sigan siendo creativos sobre todo. Y sobre todo, ya les digo, sean un poquito conscientes ahora de mirar hacia ustedes mismos, ¿sí? Dense ese tiempito para ir dándose cuenta de todo esto, de lo que sucede ahora, ¿ok? Listo, chicos, de mi parte ha sido un gustazo y nos estamos viendo la próxima semana. Voy a conectarme dentro de un momento a a la otra sala de tutoría en caso de que exista alguna duda. Estaré todavía conectado, así de que si tiene alguna duda, pues nos vemos en un momento en la sala de tutoría. ¿Entendido? ¿Ok? Listo, profe. De mi parte, Ya, chicos, nos profesor. estamos viendo. Luego, Hasta la profe, próxima gracias. semana. Vale. Que tengan Hasta una buena luego. semana, chicos. Que estén bien. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Un gusto.